Buenas noches. Tras la aparición con vida en Nuevo León del profesor Escobar, este profesor de la Ibero Puebla, surgen nuevas preguntas en este caso extrañísimo, que el mismo catedrático explicó así. Durante 3 días estuve en una celda en el municipio de Apodaca, a la cual fui llevado por la Guardia Nacional. Antes de ir a dicha celda, fui golpeado por la Guardia Nacional, y lo cual me generó una fractura de 3 costillas. Hoy habló Leonardo Escobar Barrios. El académico de la Ibero Puebla contó qué pasó entre el 31 de diciembre, que fue detenido en el aeropuerto de Monterrey, y el 16 de enero, cuando lo encontraron en un centro de rehabilitación. Lo que pasó esos 17 días, en esos 25 kilómetros que separan el aeropuerto con la clínica Fénix, es incierto. El 31 de diciembre la escala de Escobar Barrios debía durar 3 horas, pero nunca subió al avión con rumbo a la Ciudad de México. La Ibero Puebla asegura que Leonardo pasó migración sin ningún problema. En cambio, el fiscal de Nuevo León asegura que el profesor tuvo un altercado en ese lugar. En algunos puntos de mi detención arbitraria, sentí que las personas sabían mis datos económicos y no sé de qué manera lo pudieron saber. Para su universidad hay varias inconsistencias. La primera, el motivo de la detención. La segunda, por qué Leonardo tiene lesiones en el cuerpo. Y la tercera, el tiempo de traslado a las celdas, ya que su detención se registró alrededor de las 5:30 de la tarde, pero fue puesto a disposición de un juez hasta las 8 de la noche. Nadie ha explicado qué pasó en su traslado. El profesor tampoco apareció en el Registro Nacional de Detenidos. Luego de estos 3 días fue liberado, se me entregaron mis pertenencias, pero cuando salí de la celda seguía muy desorientado. Traté de acercarme hasta el aeropuerto de Monterrey tratando de terminar finalmente mi escala, pero esto nunca fue posible, puesto que al llegar al aeropuerto de Monterrey, de alguna manera fui despojado de mis posesiones, de mis pertenencias, y esto me imposibilitó poder seguir viajando. Entre el 2 y 5 de enero, el doctor en letras recuerda que caminó sin rumbo, sin dinero, documentos o el contacto de algún familiar. Estuve totalmente 4 días deambulando sin poder comer, sin poder tomar agua y sin recibir asistencia de la población civil. Después de muchos días fui rescatado, porque debo decir que así fue, por una patrulla que maneja una clínica de rehabilitación. El profesor niega haber acudido a la clínica por su voluntad o para tratarse por el uso de alguna sustancia. El momento en el que ellos me recogen a la orilla de la carretera y me llevan a este centro de asistencia para drogadictos, lo hacen porque me ven al borde de la muerte. Durante los 10 días que estuvo en el anexo, Leonardo recuerda que no podía ni siquiera decir su nombre. El día 15 recobro mi conciencia, afortunadamente recuerdo quién soy, cómo me llamo, dónde trabajo, y empiezo a buscar un plan para informar mi identidad y tratar de salir de ahí. Qué caso, ¿no? 10 días en ese centro sin decir nada. Un caso muy raro que siguen investigando. El profesor Escobar denunció que esto se trató de un acto discriminatorio por su nacionalidad. Ahora, ¿qué dice la Guardia Nacional, la que este profesor acusa de haberlo agredido a través de estos elementos que le fracturaron las costillas? Bueno, la Guardia Nacional nos informó que ciertamente ellos realizaron la detención por faltas administrativas y aseguran que hay registro de la detención y de la puesta en libertad del académico. Me voy a España porque al menos 40 muertos van ya contabilizados, más de 150 heridos. Es lo que dejó como saldo el accidente ferroviario de ayer en Ademuz, en España. Aún no quedan claros los motivos que provocaron que un tren de pasajeros descarrilara y fuera impactado de frente por otro. Esta es la escena de la tragedia. Este es el punto del municipio de Ademuz, donde peritos y bomberos siguen trabajando un día después del choque entre 2 trenes de alta velocidad. Las causas aún no quedan claras. El accidente es tremendamente extraño, es en una recta, es muy raro, es muy difícil en este momento de explicar. Ayer, a las 7:15 de la tarde, descarriló el tren Irio, que viajaba de Málaga a Madrid con casi 300 pasajeros. Circulaba a 205 kilómetros por hora. Los últimos 3 vagones del convoy quedaron sobre la vía paralela. Casi al mismo tiempo, en sentido contrario, circulaba el tren Albia con 184 personas a bordo.
Viajaba a 210 kilómetros por hora. La parte delantera del Albia chocó contra los vagones descarrilados del Lirio. Los primeros 2 coches del Albia cayeron por un desnivel de 4 metros. Pasaron solo 20 segundos entre el descarrilamiento y el impacto. Ninguno iba a exceso de velocidad y fue imposible que se activaran los frenos de emergencia. De repente solo se escuchó gritos. Me ayudó gente que estaba bien, rompieron los cristales y me sacaron porque yo estaba con mucha sangre. Había algunos que estaban muy bien y hay gente que estaba muy mal. Y los tenías delante y sabías que se te iban y no puedes hacer nada. El lugar de acceso para las ambulancias pues era difícil, no es un camino ancho, es un camino de un solo sentido. Pocas víctimas han sido identificadas. La policía de Córdoba, provincia a la que pertenece Adamuz, habilitó un centro para recolectar pruebas de ADN de familiares. Entiendo la desesperación de las familias, consternación y nuestra preocupación por el terrible accidente que ocurrió ayer en Adamuz. Las primeras hipótesis apuntaban al posible levantamiento de una parte de las vías, pero las autoridades españolas aclararon que hay daños similares a lo largo de casi 200 metros. Que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento, que es un día de dolor para toda España, para todo nuestro país. Hasta esta noche, de las más de 150 personas que sufrieron lesiones, 39 siguen hospitalizadas, 13 de ellas están en unidades de cuidados intensivos. Y a propósito de accidentes ferroviarios, ¿qué con el accidente aquí en México del interoceánico? Bueno, la presidenta dijo que la próxima semana estará listo el primer dictamen por el descarrilamiento del tren interoceánico que usted sabe dejó 14 muertos en nuestro país el pasado 6 de enero. A la presidenta Claudia Sheinbaum le preguntaron si se va a investigar a Gonzalo López Beltrán, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por su participación en la obra del tren interoceánico. Que se investigue todo, sí, no, aquí no se cubre a nadie. Ahora, él jugó un papel honorífico en la revisión más bien de los tiempos y de la construcción. Si hay algún asunto técnico relacionado con la vía, pues son los ingenieros que supervisaron el tren los que en todo caso tendrían una responsabilidad y habría deslinde de responsabilidad. Y súmale la polémica que se dio el fin de semana por esto que le voy a contar. Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos aterrizó el sábado en el aeropuerto de Toluca, en el Estado de México. Es este avión. En redes sociales se exhibieron estas imágenes de cómo llegó. Es un Lockheed Martin, matrícula 085726, regularmente utilizado para el transporte táctico, para el servicio de operaciones militares y de carga. Estuvo en territorio mexicano 20 horas y después se fue. De acuerdo con la aplicación de seguimiento aéreo, el Flight Radar 24, el Hércules de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos salió de la base de Dulles, ubicada en Abilene, en Texas, a las 11:50 horas del sábado y aterrizó en el aeropuerto de la capital del Estado de México a las 14:46. La mañana del domingo, a las 9:51, despegó de Toluca y se dirigió hacia Brownsville, en Texas, a las 11:14 horas. Bueno, el Gabinete de Seguridad reaccionó 11 horas después de que despegara este avión de Toluca con un escueto mensaje en redes sociales en que refería que se trató de un vuelo autorizado por México y relacionado con capacitación con apego a los acuerdos de colaboración. Esta tarde consultamos con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Nos confirmó que elementos de esa institución habían ido a un curso de operaciones especiales. Temprano le preguntaron a la presidenta de México sobre este asunto. Hizo una larga exposición. ¿Por qué este Hércules no aterrizó en una instalación militar? Fue una condición que se estableció. En efecto, deben aterrizar en las bases aéreas militares y en este caso aterrizaron en Toluca y fue autorizado por la Secretaría de la Defensa.
es mejor que se vayan en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para allá. Entonces, pero se autorizó y estaba autorizado desde hace tiempo. Pregunté este año cuántos aviones de estos habían aterrizado por cuestiones logísticas, en cuántas ocasiones, me dijeron ya varias veces, y aviones de este tipo han aterrizado en otras ocasiones en otros años. En este año varias veces, dice la presidenta. ¿Quiénes fueron a capacitarse? Un equipo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se fue a capacitar allá. ¿Y quién da la capacitación? Particularmente el Comando Norte de Estados Unidos. Por ejemplo, ¿en qué vienen a capacitarse así? Plan DN3 y otras capacitaciones. Entonces, son parte de los acuerdos bilaterales que se tienen de capacitación entre una y otro estado. Se sabe que esta capacitación durará cerca de un mes y luego van a regresar en una aeronave, pero de la Fuerza Aérea Mexicana. Se precisó que no se le tenía que pedir autorización al Senado para el ingreso de esta aeronave porque no venían tropas estadounidenses a bordo. Todo el país registra casos de sarampión. Es la de hoy. Desde el sábado, Puebla se convirtió en el más reciente estado de la República Mexicana en reportar un caso de sarampión, esta enfermedad, y hoy se confirmó el segundo caso. Puebla era la única entidad que estaba libre de esta enfermedad. El país acumula más de 7,000 casos confirmados y 24 muertes. El estado con más casos de sarampión es Chihuahua, donde también se registró el mayor número de muertes, seguido de Jalisco, Chiapas, Michoacán y Guerrero. Sonora y Durango registraron una muerte cada uno el año pasado. Y bueno, hace una semana el secretario de Salud, David Kershenovich, reconoció que México está al borde de perder la categoría de país libre de transmisión de sarampión, reconocido en 1996. Por lo que le pide a usted, por lo que le pide a la gente en nuestro país que se vacune. Un juez dictó prisión preventiva en contra de Eric Antonio, quien la semana pasada, usted se acuerda, presuntamente mató a su pareja y a su suegra en un departamento en Cuautitlán, en el Estado de México. Este hombre fue detenido el sábado pasado en Acapulco, en Guerrero. Con él también arrestaron a su cómplice que lo ayudó a esconderse. Fue identificado como Alejandro. Otra fichita, Otra fichita, porque este Alejandro tiene una orden de aprehensión desde el 2022 por abuso sexual en contra de una menor, también en el municipio de Cuautitlán, en el Estado de México. Ahora, ¿se acuerda que uno de los hijos de la víctima sobrevivió? Bueno, pues durante la audiencia se dio a conocer parte del testimonio que dio este valiente niño de 6 años. Dijo que Eric Antonio llegó a casa de su abuelita para entregarle ropa a su pareja, a su mamá. Una vez adentro, amagó a su abuela, la golpeó, le vendó los ojos para que no viera. El niño corrió a esconderse, después llegó su mamá y el agresor la golpeó hasta matarla, al igual que a su mascota. El niño salió de su escondite hasta que ya no escuchó ruidos y se acostó por horas al lado del cadáver de su abuela. ¿Qué pasó después? De acuerdo con la Fiscalía, Eric Antonio sí sustrajo a su hija Erika de 3 años después de cometer el crimen. Se la llevó a la guardería en Tultepec. Al otro día fue a casa de un familiar en San Martín de las Pirámides, donde le dieron dinero para que escapara al puerto de Acapulco. Al día siguiente viajó a Acapulco, se hospedó en un hotel y más tarde acudió al departamento de su presunto cómplice, Alejandro, quien le ayudaría a encontrar trabajo y ocultarse ahí. Ambos fueron detenidos 3 días después. El presunto feminicida tiene otra denuncia por agredir sexualmente a otra de sus parejas hace 8 años. La audiencia va a continuar el próximo viernes para que se resuelva su situación jurídica. Por lo pronto permanecerá en prisión preventiva en el penal de Cuautitlán. Y me voy a Campeche. El ex rector de la Universidad Autónoma de ese estado, José Alberto Abud Flores, fue ya vinculado a proceso por el delito contra la salud en modalidad de narcomenudeo. Abud Flores enfrentará su proceso en libertad por tratarse de un delito menor. Su abogado, Edwin Trejo, nos informó que van a promover un amparo y cuestionó la existencia de la droga
en la camioneta en la que se trasladaba el rector. ¿Qué fiabilidad tenemos en que las cosas pasaron como dice la policía que pasó? Existe un indebido procesamiento de los objetos del delito, en este caso la camioneta, la misma droga, porque la droga es puesta a disposición del Ministerio Público de viva mano. No hay una certeza ni de cómo fue obtenido, ni de que efectivamente estaba en ese vehículo. Y en esencia siguen sosteniendo que esta es una persecución de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Junto con el exrector fueron vinculados su chofer y su asistente. Los tres están sujetos a medidas cautelares que incluyen la firma periódica y la prohibición de salir de Campeche. La jueza Guadalupe Martínez dio un plazo de 2 meses a la Fiscalía de ese estado para realizar la investigación complementaria. Usted se acordará de este incendio en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, en Chihuahua. En este incendio, 2023, murieron 40 migrantes. Marzo 2023, 27 de marzo. 2 años y medio después de esos hechos, el 26 de septiembre del año pasado, quien fuera el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, se vio obligado, porque así se lo exigió la justicia, a ofrecer disculpas. Él tenía bajo su resguardo a estos migrantes en este centro de detención para ellos. Y mire lo que pasó, y mire las muertes. Ofreció entonces disculpas públicas a las familias de las víctimas y ya, no tuvo mayor responsabilidad. Garduño fue imputado, sometido a proceso penal por las omisiones que llevaron a estas muertes. Bueno, pues hoy, Francisco Garduño fue nombrado director general de Centros de Formación para el Trabajo, un área adscrita a la Secretaría de Educación Pública. Mario Delgado, el secretario de esta dependencia, lo calificó como un funcionario ejemplar, pero si fue procesado. Bueno, pues el secretario también apuntó que el nombramiento había sido decidido por la presidenta. En otras cosas, Donald Trump cada día escala más su posición invasionista, su posición expansionista, su posición de comprar Groenlandia como si se tratara de un terreno en el cual construir un edificio. Ayer el primer ministro de Noruega, a nombre del también ministro de Finlandia, envió un mensaje de texto a Trump pidiendo cooperación y Trump le respondió así, mire: querido primer ministro, considerando que su país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras, ya no siento la obligación de pensar puramente en la paz. Trump agregó que ahora puede pensar en lo que le conviene a los Estados Unidos, cuestionando la propiedad de Dinamarca sobre Groenlandia, y afirmó que el mundo no va a estar seguro hasta que su administración tenga el control total y completo de esa isla. La oficina del primer ministro noruego difundió hoy un posicionamiento precisamente sobre este tema, en el que confirmó que sí era real la carta que envió el presidente Trump, y aclaró en cuanto al Premio Nobel de la Paz, explicado claramente incluso al presidente Trump lo que es bien sabido: el premio lo entrega a un comité Nobel independiente y no el gobierno noruego. En México, el canciller Juan Ramón de la Fuente recibió a la gobernadora general de Canadá, Mary Simon, quien se va a reunir con la presidenta el día de mañana, según un mensaje de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El encuentro busca estrechar los lazos entre ambas naciones en seguimiento a la visita realizada por el primer ministro Mark Carney en septiembre del año pasado. Van a dialogar sobre políticas prioritarias que beneficien a los pueblos indígenas. Interesante, los lazos, en este caso de comunicación, por ahora, que en particular se están tendiendo entre México y Canadá. Mientras que Donald Trump hace lo que le hemos venido contando en todas estas semanas y dice lo que ha venido diciendo, como que para él es irrelevante el TEMEC, ese que tienen que revisar este año. Por lo pronto, Canadá y México, insisto, tienden estos lazos para alianzas futuras, para apoyarse en el futuro. Veremos. Regreso a México. Una fotografía y un audio. Las dos únicas pistas de la desaparición de Lidia Valdivia
en Puebla. Lidia, de 28 años, estaba a punto de dar a luz, a punto de tener a su bebé. Según una de sus hermanas, ayer era su cita para el parto. Fue vista por última vez en casa de sus papás en la comunidad de Bosques de San Sebastián. El sábado en la noche, su esposo Luis le dijo a sus familiares que cerca de la 1 de la mañana Lidia le envió una foto, esta. También le envió una nota de voz pidiendo ayuda. De acuerdo con un relato, al entrar al municipio de Acajete a bordo de su auto, un Chevrolet Malibu de color negro, dos hombres a bordo de una moto y un sujeto en un auto la habrían interceptado y luego de perseguirla por varias cuadras la habrían secuestrado. Después de eso, ya no supieron nada de ella. Ayer en la noche, amigos y familiares bloquearon un tramo de la autopista Puebla-Orizaba para exigir que aparezca sana y salva. Quemaron 3 llantas a la altura de la caseta de Amozoc. Después de más de 3 horas y luego de conversar con el gobierno, reabrieron el paso. Hoy continúan las labores de búsqueda en el parque de Apango y zonas aledañas al lugar donde Lidia desapareció. Personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla nos dijo que están analizando la fotografía y los últimos mensajes que envió y ya activaron el protocolo ALBA para la búsqueda de mujeres, adolescentes y niñas. Iván Valerio Sainz Salazar, conocido como el Mantecas, jefe de una facción ligada a los Beltrán Leiva, fue detenido el domingo en Badiraguato, Sinaloa. Las autoridades también detuvieron a 7 de sus cómplices y aseguraron armas largas, droga y un narcolaboratorio. Los elementos realizaban recorridos cuando hombres armados les dispararon, por lo que repelieron la agresión. El ejército lo tenía ya identificado como un enlace y protector de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Tenía el papel de actuar como puente de comunicación o coordinación entre células locales e incluso mandos de alto nivel, especialmente con el Chapito, además de desempeñar funciones estratégicas de logística y respuesta ante operativos. Todo lo hacía con ayuda de informantes infiltrados en el gobierno, que le compartían información sensible al Mantecas de las acciones de autoridades municipales, estatales y federales. Por ejemplo, Guacamaya Leaks reveló un documento clasificado de la Sedena en el que se indica que Iván Valerio tenía contacto directo con un cercano del entonces secretario de Seguridad Pública de Sinaloa en el gobierno de Quirino Ordaz, quien es hoy embajador de México en España, y los primeros años del actual mandatario de Morena, Rubén Rocha Moya. Más noticias. Autoridades de la Ciudad de México informaron que la rehabilitación del edificio que explotó por una acumulación de gas en Paseos de Tasqueña costará 18 millones de pesos y que los trabajos durarán hasta 8 meses. Un juez vinculó a proceso a Elizabeth, conocida como Lady Peruana, por el delito de amenazas y discriminación. Aunque llevará el proceso en libertad, tiene prohibido acercarse a la guardia de seguridad que atacó. El diseñador italiano, Valentino Garavani, falleció a los 93 años. Fue uno de los grandes nombres de la moda del siglo XX y será recordado por el rojo Valentino. El tiempo siempre se encarga de darle la razón a quien la tiene. En este y en muchos casos, a mí, al padre del análisis superior. Cuando en la campaña electoral la hoy presidenta Claudia Sheinbaum dijo que no se necesitaba una reforma fiscal, yo le dije, tiene razón. Cuando Ricardo Monreal, ya en el gobierno, dijo, urge una reforma fiscal y la presidenta afortunadamente lo desautorizó, yo también le dije aquí, no es necesaria una reforma fiscal. El viernes presentaron los datos, ya los comentábamos aquí, de cómo ha crecido la recaudación. Le voy a recordar un número nada más, 4.8% en términos reales. Entonces, no se necesita una reforma fiscal. Lo que sí deja muy clara la presidenta es, si usted es facturero, nominero, o tiene que ver con el negocio aduanero, ahí sí van a poner presión. Llame a la cámara. Lenia Batres, 90% lealtad a quien ya no gobierna este país y 10%, cuando mucho, de capacidad, sigue con el capricho en contra de 7 ministros, 7 de los 8, de querer volver a juzgar
cosas que ya fueron juzgadas. ¿Qué daño hace Nacho, Lenia Batres? Es increíble, increíble cómo intenta salirse con la suya. Gracias, David. Voy a una pausa, regreso con más, no se vaya. Volvemos. La última y me voy con la embajadora de México en Reino Unido, bueno, ex embajadora, Josefa González Blanco, que habría acumulado en su gestión 16 denuncias por acoso laboral. Empleados denunciaron a la diplomática ante el órgano interno de control y el Comité de Ética de la Cancillería, pero dicen que la dependencia no tomó acciones al respecto. Denuncian que en 2021 al menos 40 trabajadores han salido de la embajada entre renuncias y rotaciones a otras representaciones por los maltratos de esta mujer. La Cancillería ya anunció que va a investigar el caso. Muchas gracias por elegirnos. Buen arranque de semana. Hasta mañana.